Dante Liberado es la futura actualización para este marzo del 2024, que llegará con bastante contenido nuevo pero sin una aventura propia. Entre lo más importante está la llegada del nuevo Warframe Dante, un intelectual y poeta personaje, que posee un kit de habilidades por demás interesante. Si quieres saber cómo obtenerlo y cómo serán sus habilidades, acompáñame en este video. Dante se podrá conseguir de dos maneras. La primera, como siempre, será mediante su compra directa por platinos, que al igual que cada Warframe nuevo, debería estar disponible por 325 platinos si solo deseas comprar al Warframe. Aunque siempre hay una segunda opción de compra, en la cual es adquirir el paquete del Warframe que incluye sus armas o cosméticos personales. En este caso, Dante viene con una ciandana, pechera, hombrera y un casco alternativo, además de lo que parece un arma secundaria y una melee. El precio aproximado de este tipo de paquete ronda poco menos de los 600 platinos, aunque debido a que llegará con unos artículos más de los habituales, el precio podría aumentar. Si optas por gastar tus platinos por azares del destino, te recomendaría únicamente comprar al Warframe, aunque al final, si los cosméticos son de tu agrado, el paquete es tu mejor opción, ya que te ahorras unos cuantos platinos al comprar todo al mismo tiempo. La segunda manera de conseguir a Dante será mediante una nueva misión en Sanctum Anatómica de tipo interrupción Entrati, llamada Armatus, que por lo que se ha mencionado será una interrupción clásica pero tendrá como demoledores a Necramage, lo cual puede ser bastante interesante. No se ha revelado un gameplay como tal, pero sí las recompensas disponibles en dicha misión, que serán los componentes del Warframe Dante, los planos de sus armas Ruvox y Onos, además de un recurso nuevo llamado Vessel Capillaris. Una disculpa ya que no tengo idea de cómo se pronuncia correctamente. En fin, por este recurso podrás comprar los planos de los componentes de Dante y los planos de sus armas con Lloyd, además de dos artículos más de los cuales no se reveló nada, aunque no me hagas mucho caso, ya que solo pueden ser algún error, pero lo menciono porque generalmente, cuando un Warframe se puede conseguir con un NPC de algún sindicato, suele venir con escenas o arcanos, pero bueno, todo esto es suponiendo que no consigas los planos directamente como recompensas en la misión de interrupción Entrati, que supongo estos estarán disponibles solo hasta su rotación C, o sea, hasta la cuarta ronda. Los precios por el nuevo recurso que se miran en el clip del devstream son temporales, así que no te hagas ilusiones, aún no se confirma cuánto costará cada plano. Un consejo que puedo dar desde ya es que, al ser un farmeo similar al de Citrin o Boruna, una opción muy viable es tratar de conseguir los planos de los componentes y de las armas de manera directa en la misión de interrupción Entrati, porque como mencioné antes, el nuevo recurso podría ser utilizado para comprar algún arcano nuevo del que no se haya revelado nada aún. También te recomiendo que te suscribas al canal y actives la campana de notificaciones, ya que una vez salga la actualización, seguramente publicaré un video de los mejores consejos que deberás conocer para hacer la nueva interrupción Armatus de la manera más óptima, fácil y divertida. Una vez hablé de todos los métodos de obtención de Dante, te mencionaré lo poco que se sabe de sus habilidades. Aún se desconoce el nombre que tendrá la pasiva del Warframe, pero lo que sí se sabe es que viene con un arma exaltada de tipo tomo llamada Noctua. Es importante mencionar que esta arma exaltada será muy peculiar incluso entre su mismo tipo de arma, ya que tendrá la posibilidad de equipar simultáneamente mods de tomo sin ningún límite. A diferencia del Grimorio, que tiene de límite el poder usar simultáneamente un mod de tomo de tipo invocación y uno de tipo cántico, que de momento es la única arma con la que lo podríamos comparar. Esta particularidad será interesante de probar, pero volviendo al arma exaltada de Dante, de manera pasiva escaneará a los enemigos, aumentando así la probabilidad de estado en cada enemigo escaneado. La primera habilidad se llama Noctua. En esta, Dante puede abrir el Noctua y desatar una historia trágica sobre sus enemigos. Aunque no se dan más detalles, será una habilidad que permite usar el Noctua como un arma más, algo similar a lo que sería usar el arco de Ivara. Como segunda habilidad está Verso Claro, que aumenta la salud propia y de los aliados, además que otorga sobreguardia. La tercera habilidad, Verso Oscuro, le permite a Dante extraer sangre de los enemigos cercanos, causándoles daño cortante.
Como cuarta y última habilidad se encuentra Verso Final, que es un resultado de cómo usarás las dos habilidades anteriores, o sea que debes componer tu propio verso final. Esto lo lograrás dependiendo de qué habilidades lances previamente y el orden en que lo hagas, por lo cual tienes 4 variantes a escoger. La primera variante se obtiene al usar 2 versos claros, que te dará como resultado triunfo. Esta ventaja otorga una regeneración de vida. La segunda variante del verso final se obtiene al usar 2 versos oscuros, que te da como resultado tragedia. Esta ventaja causa mucho daño a los enemigos cercanos. La tercera variante del verso final se obtiene al usar un verso claro seguido de un verso oscuro, lo que da como resultado a Guardián de la Palabra. Esta ventaja invoca una copia del Noctua. La última variante de verso final se obtiene al usar un verso oscuro seguido de un verso claro, lo que da como resultado a Página Voladora. Esta ventaja invoca Paragrims que atacan a los enemigos que aplican daño cortante. Aprovecha este momento para recordarte que en Eneba tienes hasta un 10% de cashback en juegos móviles. Entre los juegos más destacados que conozco se encuentra el Brawl Stars, el mítico Clash of Clans, Mobile Legends e incluso un Genshin Impact, que la verdad no sabía que tenía una versión en mobile, pero sé que es un juego que gusta bastante a la comunidad, por lo cual lo menciono. En fin, muchos otros juegos también cuentan con dichos beneficios. Si quieres aprovechar de este buen descuento, puedes hacerlo desde mi link de afiliado que encuentras en la descripción del video. De paso, me ayudas a mejorar aún más mi contenido. ¡It's fucking cool! Ahora sabes todo lo que se ha revelado del nuevo Warframe Dante, que como has visto, al menos desde fuera pinta para ser un buen inicio de año en cuanto a los Warframes. Pero platícame qué te han parecido sus habilidades y la implementación de esta interrupción en Trati con Necramech como demoledores. Me gustaría saber qué piensas en los comentarios de este video. Espero que el video haya sido de tu agrado como lo fue para mí el realizarlo. Gracias por mirarlo, que con eso me ayudas bastante. Si aún quieres apoyarme más, puedes suscribirte y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de mis nuevos videos. Aunque si quieres apoyarme de manera más directa, puedes volverte miembro del canal o dejar tus super gracias para ser parte de cada video literalmente. Recuerda unirte a la comunidad de Discord para jugar y compartir unas cuantas risas. Nos vemos en un próximo video. Berserk 999 se despide. Bye.